El país se encuentra con carencia de recursos económicos. Empiezan a aflorar reclamos en algunas entidades. Los nuevos impuestos están por ver la luz mientras el gobierno dialoga con el Fondo Monetario. A esto se suma que 2024 tiene consigo 2 campañas electorales. ¿Y entonces el crecimiento económico no saldrá aún del congelador? Lenin. Alejandra, ya nos acompaña Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, saludos cordiales. Con más impuestos a la gente, a las sociedades, a los bancos, con elecciones en ciernes, ¿se puede realmente tener la expectativa de que la economía crezca de manera acorde a las necesidades que tiene el país? No, es claro que la economía lo que va a hacer es ajustarse todavía, ¿no? Venimos de un periodo de ajuste largo, de alguna forma empieza esto en el 2020, a raíz de la pandemia, el programa con el Fondo Monetario, y continuamos el proceso de ajuste. Y uno se da cuenta porque la economía, ya medida con los últimos estándares del Banco Central, cae del 10% en el 2021 al 6%, al 3% el año pasado y quizás este año al 2%. Entonces viene cayendo cada vez, o creciendo más lentamente cada vez. Y este año es el año en donde le pones el impuesto adicional, le quitas plata a la gente, que el impacto se puede suavizar si es que el gobierno lo devuelve rápidamente ese impuesto a la economía. Es decir, le quito plata a la gente por el lado del IVA, le quito plata a las empresas por el lado de impuestos y a los bancos, pero lo devuelvo en forma de pago de los atrasos, lo devuelvo en forma de actividad del gobierno, en obra pública o algunas cosas así, ¿no? Si no lo hace rápidamente, entonces el ajuste va a impactar mucho más fuerte en la economía. ¿Y qué expectativa real se puede tener de que se va a dar esa devolución y de que se va a dar rápidamente si en el presupuesto general del Estado no están contemplados esos gastos? Sí, el presupuesto del Estado, lo que se presenta a la Asamblea es simplemente el cumplimiento de una formalidad. Hay que hacerlo porque está en la Constitución. Y está escrito por ahí que van a gastar 3.000 millones de dólares en salud, 3.000 millones de dólares de educación, pero también lo reconocen, no tenemos la plata para hacerlo. Están a la espera a ver si que les llega algo de recursos y pueden destinarlo a esos fines. Pero hay cosas que sí son firmes, ¿no? La nómina, el seguro social, el bono. Claro, pero ¿qué asidero? Usted dice, este año debería haber una recuperación corta, pequeñita, pero ¿tiene asidero esa expectativa economista en un país asolado por la inseguridad, con una producción y un consumo afectado por eso mismo, por la inseguridad, entre otras cosas, con una banca que advierte además que va a haber menos crédito productivo porque el gobierno decidió cogerlo de su chanchito? Entonces, ¿en qué se fundamenta esa expectativa de un crecimiento pequeño pero crecimiento al fin? A ver, la economía viene en la parte del ciclo económico, en la parte baja, ¿no? Está desacelerando mucho más abajo de su crecimiento a largo plazo. Pensemos que su crecimiento a largo plazo es 2,5%, este año creceremos por debajo de esos 2,5%, quizás entre 1,5% y 2%. Es la cifra que uno debería esperar para el 2024. Es cierto que le quitas plata a la banca, es cierto que a la banca la vas a afectar más a la banca pequeña que a la banca grande, porque la banca grande tiene espacio en el patrimonio para seguir creciendo. La banca pequeña quizás no tenga ese espacio para poder decir, no me afecta el impuesto que me van a retirar. A la pequeña le afecta, a la grande le afecta menos. El crecimiento de la banca al mes de febrero fue menos del 10%. Un año atrás era 14%, 2 años atrás era 17%. O sea, claramente se ve que la banca está creciendo más lentamente. El 14 o el 17 igual no sirven para poder darle dinamismo a la economía. O sea, necesitamos crecer un poco más fuerte que este 9 o el mismo 14 y 17. Es decir, faltan cosas, pero el gobierno tiene que poner de su parte, es decir, poner la plata rápidamente. Lo que extrae, ponerlo rápidamente. Hasta ahora, hasta el mes de marzo, hasta el día de ayer, uno no mira recursos en el presupuesto del Estado ya ejecutados. O sea, ve muy poco. Con las completas por ahí, algo de intereses de deuda, por ahí la nómina completa, ahora sí, y otros gastos, pero no ve plata para los municipios, los atrasos, no ve plata para la obra pública. Esa parte de ahí el gobierno parece que está esperando que ya empiece a entrarle algo más de recursos, bien sea por el IVA, que recién va a ingresar por allá por el mes de mayo. Claro, y hasta eso sin ejecución presupuestaria, entonces aguantando. Hasta eso es lo que estamos viendo, ¿no? No estamos viendo de parte del gobierno un deseo de pedir prestada plata y pagar. Tienes algo de superávit en recursos, ¿no? Hay más ingresos que gastos en este momento porque los gastos están aguantados. Entonces el gobierno, ya sabiendo que tiene todo aprobado, ya sabiendo que va a venir esos recursos, debería empezar a lanzar los recursos a la economía
para poder darle algo de dinamismo, ¿no? Un poco esa es la expectativa para este primer cuatrimestre del año. ¿Qué significa crecer en esos porcentajes marginales por debajo del 2.5 que se supone debería ser pues, el ritmo para un país como Ecuador? ¿Para qué alcanza a crecer al 1%, por ejemplo? El 1% no te deja ni crecer ni siquiera el crecimiento poblacional nuestro. Nuestra población ahora crece menos del 1,5%. Hace 15 o 20 años crecíamos quizás cerca del 2%. Hoy ya estamos en el 1,5% creciendo. Es decir, la economía debería crecer más que eso. ¿Y por qué más que eso? Porque si hay más gente, entonces esa gente debería venir con su pan bajo el brazo y hacer que la economía crezca. Pero ni siquiera en algún momento podíamos crecer esos niveles. Entonces, crecer al 2% no sirve para cubrir el tema de las necesidades sociales, bien sea salud, educación. Y por eso es que el gobierno hace mal, este y el anterior, en no darle los recursos a salud y educación que la Constitución en el 2008 lo puso y fue consecuencia de un plebiscito en el 2005. Entonces hay que trabajarlo en ver cómo haces el esfuerzo de darle recursos a educación, recursos a salud y generar fuentes de ingresos diferentes a las que el gobierno está tomando actualmente. La fácil hace el gobierno. Entonces hay que pagar al Seguro Social 3.000 millones del 40% de la jubilación. Entonces, en vez de tomar plata fresca del gobierno y darle al Seguro Social para que el Seguro Social a su vez haga obra o atienda hospitales o de créditos, el gobierno dice, toma, te pago tus 3.000, pero vuélveme a invertir 3.000. Es decir, no le da plata a la economía, simplemente hace un revolving ahí mentiroso. Y entonces te toca pagar 1.000 millones de amortización. Te pago los 1.000 millones de deuda y te los vuelvo a colocar. Que es lo normal en deuda, pero no en el gasto y el presupuesto. El gasto y el presupuesto sí debe hacer el esfuerzo de traer plata fresca y ponerle a la seguridad social o a la misma economía. ¿Traer plata fresca de dónde? Sí, la plata fresca viene de lo que tiene que ver con petróleo. Pone la producción petrolera, exporta un poco más, aprovecha el precio del petróleo que está en buen nivel, difiere el tema del bloque 43, no lo puedes cambiar y ya es una decisión tomada, pero sí lo puedes diferir. Fue un error decir solamente un año para desmontarlo, lo puedes diferir y sobre ese diferimiento puedes conseguir recursos frescos. Puedes conseguir recursos frescos de financiamiento, de hecho lo va a hacer con el Fondo Monetario. Recursos frescos se refiere a una preventa petrolera, por ejemplo, pero bien hecha. Sí, o una preventa o simplemente decir, toma un financiamiento sobre la base de ese ingreso futuro. Es decir, tengo una capacidad de pago firme y puedo tomar crédito. Luego, el otro tema es elimina los subsidios de combustibles o al menos focalízalo o haz algo ahí. Porque le estás dando subsidio a quien no lo necesita y en vez de darle subsidio al que lo requiere en verdad. Ahora, ¿tiene asidero la expectativa de un crecimiento mayor? Porque usted dice en un artículo de esta semana, economista Ortiz, que va a rebotar la economía, ¿no? Que viene en caída, que va a rebotar y que para el 2025 se debería tener pues, un crecimiento más importante. Pero ¿tiene asidero esa expectativa si se viene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se entiende que con ello vendrá también pues, el requerimiento de nuevos ajustes? Entonces, ¿cuándo se termina el ajuste? Usted decía, arrancamos en el 2020, estamos en 2024 y se viene el acuerdo con el fondo y ellos van a pedir más ajustes. Entonces, ¿hasta cuándo se le ajusta a la población? Sí, es diferente crecer después de una economía que viene creciendo al 6%, decirle vuelve a crecer sobre ese número. Eso fue en el 2022. En el 23 la economía creció 3%. Y este año va a crecer 2%. Es decir, la economía viene en caída y hay lo que se llama el ciclo económico. Viene en caída y le toca rebotar. Es decir, casi que le toca rebotar. Y es más fácil rebotar después de un año como el actual, que va a ser un crecimiento quizás entre 1,5% y 2%. Y es muy probable pensar que el 25 viene ya la recuperación. El ajuste se va a sentir todavía en este año, ¿ya? Y el gobierno está tomando las medidas desde antes de que el mismo Fondo Monetario se las esté planteando, porque las medidas están ya escritas por años. El tema del IVA, aparte le regalaron unos impuestos, pero, por ejemplo, y aparte también el tema de la seguridad social también está seguramente en camino para no escribirlo en el fondo con el Fondo Monetario. El gobierno va a tratar de preferir hacerla tratar de darle algo de más vida a la seguridad social. Ahora, ese camino hacia el Fondo Monetario Internacional para el actual gobierno es ineludible. ¿Tiene otras opciones? No tiene muchas opciones. Yo señalaba siempre, yo preferiría no ir al Fondo Monetario para evitar el ajuste.
el gobierno ha optado por esa ruta y se lo ve claro en ese norte, o sea, no lo oculta. Está claro por las políticas que está tomando y está claro por el acercamiento que está teniendo. Porque el gobierno también está pensando, y está bien, está pensando en el siguiente periodo. Y el siguiente periodo es el periodo donde ya empiezas a pagar los bonos de deuda externa y donde tienes que pagar esos bonos con nueva deuda externa. O sea, un poco hay que entenderlo. Cuando uno tiene deuda y tiene déficit, le toca pagar la deuda con la misma deuda nueva, ¿verdad? No hay forma de decir, voy a pagar la deuda, no, pero tengo déficit. Puedo pagar deuda cuando tenga superávit. Entonces el gobierno dice, si tengo que pagar deuda de los bonos de deuda externa, tengo que hacerlo con la misma emisión de deuda externa. Y para poder hacer ese riesgo país que hoy día debe estar bordeando los 1.200 puntos, ese riesgo país debe bajar a 600 puntos. Y eso va a ser posible si que tienes tú un acuerdo con el Fondo Monetario y tienes un mejor manejo económico. Y a esa es la apuesta del gobierno, que puede ser que le termine apretando un poco la situación de la economía y hay que ver cómo el gobierno sintoniza bien y aprieta bien. Aprieta al que le corresponde apretar y no a la parte pobre de la población. Cuando usted dice tener un mejor manejo de la economía, ¿se refiere al cumplimiento de un ejercicio económico de supervivencia o a la corrección de los problemas estructurales? Porque esto último parecería que no está ocurriendo. Sí, el gobierno está tratando de encontrar el porcentaje de déficit fiscal óptimo. Digamos. ¿Cuál es ese? Debe ser algo entre 2% del PIB y 3,5%, 4%. En ese rango deberíamos ubicarnos en el déficit fiscal para ya olvidarnos del ajuste y enfocarnos en el crecimiento. O sea, esa debe ser la tarea de él. Ya dejar el tema del ajuste en el pasado, quedarnos con déficit fiscal tolerable, 2-3% del PIB, quizás hasta 4% en el corto tiempo, pero ya enfocarse en medidas de crecimiento económico, apoyar al sector privado, apoyar a la banca para que dé crédito, apoyar a la Seguridad Social para que la Seguridad Social también pueda otorgar financiamiento y la plata se empiece a sentir en la economía. El problema es que los depósitos no crecen y para que los depósitos se queden en la banca, hoy día estamos viendo tasas del 8, 9, 10%, que son elevadas, y con tasas de esa magnitud, difícilmente un empresario puede decir voy a pedir plata prestada para un proyecto nuevo porque se me quedan afuera los proyectos con esas tasas altas. Pero si el gobierno termina de hacer la tarea en este año, baja el riesgo país, entonces el empresario podría inclusive optar por financiamiento internacional o recursos de afuera también para sus proyectos. Entonces, en esa línea el gobierno debe decir, 2024 es el último año de ajuste, y si es como el Fondo Monetario no hay problema porque viene financiamiento, pero ya hay que empezar a mirar el crecimiento como alternativa. El tema es que el gobierno no tiene todo el 2024, tiene medio 2024 porque inmediatamente arranca pues ya la campaña electoral y este régimen quiere reelegirse. Entonces, debe ser en este 2024, economista Ortiz, cuando se empiece ya a observar esas acciones de respaldo, de apoyo al sector productivo, de relajamiento de ciertas medidas y aflojar un poco ese cinturón que está ahorcando. Sí, la parte del 2024 electoral es con menor incertidumbre que en el pasado. Porque en el pasado uno diría, bueno, ¿qué pasó? ¿Será que gana uno de los 8 candidatos o gana el correísmo? Hoy día la pelea pareciera que ¿será que gana Noboa en primera vuelta? Digamos, eso es un poco la discusión actual, eso te disminuye la incertidumbre. Por lo tanto, él tiene hasta octubre, que más o menos uno se inscribe y deja de ser presidente de la República. En el caso del presidente Noboa, tiene hasta octubre para dejar la casa bastante estructurada. La única incertidumbre hoy día, que se me pregunta a mí, es ¿a quién va a dejar en el puesto de presidente de la República? O sea, esa es la duda que tenemos hoy día. ¿Será que constitucionalmente le toca a Verónica Abad, ¿no? Claro, la va a traer de Israel, entonces ¿cómo lo va a manejar? Sería el único elemento de incertidumbre. Y de ahí lo otro, ya una vez estructurado bien, en los 6 meses que le faltan al presidente para estar en plenas funciones antes de lanzarse en la campaña electoral, si decide lanzarse como lo ha señalado, entonces tiene espacio de decir hasta aquí ajusto, y después de la consulta, que va a ser un elemento importante de norte, ¿verdad? Si la consulta la gana con 60, 70% de aceptación, entonces él va a decir, sí, estoy tranquilo, puedo empezar a ajustar un poquito más acá antes de lanzarme. O va a decir, prefiero lanzarme y hacer los ajustes que faltan en el arranque del siguiente periodo. Lo que hace Noboa entonces es lo responsable porque hay que hacer ajustes y mejor hacerlos al inicio que más adelante.
te toca hacer el ajuste en la luna de miel. Esa es la recomendación. La luna de miel de él era corta, eran no 100 días, eran quizás 45. Él extiende su luna de miel por el tema del conflicto armado interno, que lo supo enfrentar muy bien. Hubiéramos pensado que no lo iba a enfrentar bien y hubiéramos pensado que quizás métalo al otro candidato Topic a ayudarlo, lo paró en seco y le dijo, déjame que yo sí puedo, y pudo, digamos, ¿no? Y hasta ahora viene manejándolo bien. Entonces eso le extiende la luna de miel y está haciendo los cambios que había deseado. El problema, economista, es que siempre los políticos dicen, no, mira, ahorita vamos a hacer el ajuste y ya después ya vas a ver los beneficios, ya después vas a ver los hospitales y las carreteras y las escuelas, y ya después vas a ver cómo todo es más bonito, y resulta que ese paraíso prometido pues no llega. No, es que claro, es que también la gente tiene que entender, hemos estado más de 12 años con déficits fiscales en promedio arriba del 6%. Con Correa el último periodo 6, con Moreno el último periodo 6, y así para atrás uno puede extenderlo en más de 6%. Pensar que ese déficit fiscal de 6% que hoy día, al tamaño de la economía, serían 7.500 millones de dólares, puede desaparecer mágicamente, eso no está bien, no podemos pensarlo. Por eso es que decimos, de ese 6%, ojalá logremos bajar y estabilizarnos por un periodo presidencial en 4%, es decir, en 5.000 millones de dólares de déficit. Es lo que uno desearía. Y con ese nivel de déficit ya manejado, ¿verdad? Tratando de administrarlo mejor, pensar en el crecimiento. ¿Ya? Es decir, no podemos esperar a bajar el déficit fiscal al 0% para pensar en crecimiento. No, hay que trabajarlo con un nivel de 3-4% de déficit fiscal para decir, ahora sí vamos a buscar el crecimiento. Que hay que buscarlo, porque sin el crecimiento tampoco vamos a crecer recaudación mientras los gastos inercialmente. Lo interesante sería saber si el gobierno tiene o no aquello previsto, si tiene o no ese plan, pero a este gobierno lo caracteriza lamentablemente el silencio. Economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos hoy aquí en Colombia. A ustedes, muchas gracias.